Sean todos muy bienvenidos a este episodio especial del podcast de nuestra generación. En esta oportunidad nos encontramos en compañía de un grupo de pastores amigos con quienes estaremos en conversación en este episodio llamado De la banca al campo. Voy a pedirles que puedan presentarse y también en nombre de las iglesias en donde están sirviendo el día de hoy. Hola a todos, para mí es un privilegio poder participar en esta conversación. Mi nombre es Jorge Muñoz y soy pastor de la Iglesia Bautista Fe. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es John Moncada, pastor de la Iglesia Bautista La Cruz de la comuna de Quinta Normal. Soy el pastor Fabián Maturana de la Iglesia Bautista Esperanza y es una verdadera bendición poder compartir este tiempo en este podcast. Hola hermanos, soy el pastor Mauricio Pérez de la Iglesia Bautista Omega y bueno, estoy muy contento de poder participar de esta sesión de preguntas. Bien, hermanos, nos encontramos muy cerca de dar inicio a lo que va a ser un nuevo año escolar aquí en el Seminario Chileno Bautista. Y en el mes de diciembre del año pasado, cuando tuvimos nuestro último evento, la Cumbre NG, tuvimos también la oportunidad de ver a varios egresados del programa de licenciatura en Teología. Si mal no recuerdo, es la mayor cantidad de egresados que hemos tenido desde que el Seminario Chileno Bautista fue fundado. Y sabemos bien que este no es el final del trabajo. Como dice Mateo 9:37, la mies es mucha, más los obreros pocos. Y al igual como nosotros quizás lo estuvimos en algún momento, puede que existan varios jóvenes que ahora, el día de hoy, están en sus iglesias con el deseo de poder involucrarse mayormente en la obra, sintiendo en sus corazones el deseo de poder avanzar más y al mismo tiempo insatisfechos quizás con la carrera que estudiaron, en el trabajo en el que están y pensando, ¿qué será lo que Dios quiere para mí? ¿Este será el llamado a ser un pastor? ¿Necesito alguna confirmación para saber que esto es lo que debo hacer? ¿Estoy en la edad correcta para pensar en ser un pastor? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde prepararme? Etcétera. Estas son algunas de las preguntas que estaremos conversando el día de hoy en este episodio llamado De la banca al campo y compartiendo desde nuestros testimonios personales también en este capítulo cómo fue pasando todo esto en el proceso que nosotros vivimos. Pero antes de ir al tiempo de las preguntas de la temática, quisiera consultarles a cada uno, ¿qué fue para ustedes brevemente el tiempo del entrenamiento aquí en el Seminario Chileno Bautista? Muchas gracias hermano, sí, claramente fue un tiempo muy bendecido, donde pudimos adquirir muchos conocimientos teológicos, pero además de eso, mucho desafío para poder llevar, ¿cierto?, la Biblia en práctica en nuestras iglesias, para poder seguir trabajando y contribuyendo con el avance del Evangelio, de la inversión en las personas. Entonces estamos muy contentos de poder haber tenido un tiempo aquí en el seminario. Bien, para mí fue un tiempo muy especial porque entrando en el seminario mi mente se abrió a lo que verdaderamente era el ministerio. Quizás tenía un concepto antes de entrar y la filosofía del ministerio, de cómo trabajar entre la cercanía en las clases, lo académico, pero a la misma vez la cercanía con los profesores, y los profesores son hermanos que están trabajando como pastores, como misioneros. Eso fue de mucho impacto para mi vida porque pude ver lo que ellos predicaban en la práctica y creo que eso me ayudó a ver que el seminario estaba brindándome las herramientas, pero a la misma vez que lo que venía después del seminario iba a ser poder aplicar esas herramientas. Para mí personalmente fue un tiempo de abrir mi mente a lo que Dios verdaderamente quería y a lo que Dios verdaderamente demanda de un obrero a tiempo completo. Bueno, lo que yo destaco es precisamente lo que Mauricio y Fabián destacan, que es lo práctico, que es el seminario, las herramientas que te brinda para luego tú salir y saber cómo enfrentarte para pastorear finalmente una iglesia. Y yo recuerdo, bueno, aquí está Jorge presente, que fue uno de mis profesores también, y sus clases tenían un enfoque bien pastoral, y uno recién entrando, yo reconozco haber cuestionado la clase y decir, tengo mi pastor quien pueda darme consejos, etcétera. Pero después saliendo del seminario fue lo que más agradezco, porque como decía Fabián también, son pastores haciendo las clases que saben lo que están diciendo, que semana a semana viven lo que están hablando. Entonces, la verdad, yo agradezco mucho porque el seminario tiene ese enfoque que nos ayuda para poder pastorear finalmente la iglesia. Así que agradezco mucho el seminario y el tiempo acá. Sí, yo creo que complementando con lo que dicen los hermanos, sin duda
al ver las clases de manera teórica, que sin duda fueron de tremenda bendición para mi vida, también puedo contrastarlo con que todo lo que yo iba viendo en el seminario, me acuerdo por ejemplo la clase de homilética o de hermenéutica o los ministerios de la iglesia, yo lo podía poner en práctica en mi iglesia local. Y sin duda para mí eso fue de tremenda bendición, que no solamente lo que se impartía en la aula o en la sala de clases, también yo lo podía llevar en la práctica en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de niños, o también con los hermanos al predicar, al compartir un pasaje, al compartir un discipulado. Yo creo que una de las cosas que más rescato del seminario chileno bautista es que unas cosas son las clases, el marco teórico, que es de tremenda bendición para uno, pero también el llevarlo a la práctica, al contrastarlo con la iglesia local, es de tremenda bendición. Yo creo que es una tremenda ayuda para los obreros que se están levantando en la iglesia local, poner en práctica todo lo teórico. Y además, también me gustaría recalcar quizás la experiencia que se da con alumnos, también con amigos, que uno forja amistades, uno forja relaciones, y los propios compañeros de uno. Fabián fue mi compañero de generación, y sin duda que uno forja amistad, uno forja el compartir, y eso da una riqueza mucho mayor a lo que uno aprende también en la sala de clases. Amén. Sin duda son cosas como muy interesantes. Quisiera destacar también el hecho de que, por lo menos para mí, cada clase fue un desafío también. Una incomodidad a querer hacer algo más para Dios, involucrarse de mayor manera, ser más riguroso en cuanto al estudio personal de la Biblia, de libros también que apoyan las tareas que estamos viendo y las materias también. Eso para mí fue algo también de tremenda bendición. Bien, y para comenzar ya con el tiempo de las preguntas, yo he tenido el privilegio de poder compartir en momentos personales con cada uno de ustedes y poder escuchar de sus propias bocas lo que fueron sus testimonios en este tiempo, como decíamos en la introducción, cuando estaban ahí, sintiendo el deseo de querer hacer algo más. Quisiera preguntarles, partiendo aquí por Jorge, ¿qué edad tenían y en qué etapas de su vida se encontraban cuando comenzaron a sentirse llamados al ministerio? Bueno, quizás por mi parte a lo mejor fue un poquito rápido. Yo recibí al Señor a los 18 años. En mi casa me acuerdo que mi hermana me testificó. Recibí al Señor a los 18 años y a los meses llegué a la iglesia donde pastoreo el día de hoy, la Iglesia Bautista Fe. Y es allí donde comienzo yo a sentirme desafiado por las ganas de servir, de involucrarme un poco más. Y aún recuerdo que a los 2 meses de haber llegado a la iglesia, una predicación en un congreso de jóvenes que hacemos anualmente ahí en el seminario en los meses de julio, el pastor Miguel Murillo, me acuerdo que estuvo de visita, y él dijo algo muy parecido a como es el título de la conversación el día de hoy, que hay 2 especies de creyente, uno el que está en la banca sentado y otro es el que se para y sirve a otros. Y eso me quedó muy marcado en mi cabeza. Yo era un creyente muy nuevo, y dije, yo quiero ser esa clase de creyentes que sale de su banca, sale de su silla y sirve a los demás. Yo quiero ser esa clase de creyentes. En ese entonces yo no sabía muy bien cómo iba a poder prepararme para eso, pero sabía que estaba ese llamado. Y al año después se abre la oportunidad, o quizás a los meses después, se abre la oportunidad de yo poder participar de las clases del seminario chileno bautista, el año 2012, a los 6 meses después de esta predicación que te estoy contando, y sin duda ahí pude entrar al seminario por las clases de las tardes nomás, que muchos de los alumnos que entran a nuestro seminario van con las clases de las tardes primero. Me acuerdo que mi primera clase fue Panorama del Nuevo Testamento, y fue de mucho desafío para mí, y todo ese año 2012 y todo el año 2013 estuve cursando los ramos, pero por la tarde nomás. Y paralelamente yo estaba estudiando en la universidad por las mañanas. Entonces por la mañana iba a la universidad, por la tarde iba al seminario, y hacía esas 2 cosas. Hasta que al final yo dije, no me veo haciendo esto, que estaba ahí estudiando en la universidad, haciendo mi práctica, no me veo haciendo esto toda mi vida. Yo creo que hay algo más que yo pudiera hacer. Y justo hubo una conferencia Multiplícate en ese año que también hacemos anualmente como seminario, los meses de marzo o abril más o menos. Y ahí entendí la necesidad de que yo también podía dejar mi vida, podía dejar mis anhelos, tomar mi cruz y seguirle. Y me acuerdo que se presentó en esa oportunidad un video de Marruecos, y habían algunos marroquíes que estaban ahí alabando al Señor en su idioma, y yo decía, si ellos pueden, a pesar de toda la oposición, avanzar en su testimonio, avanzar en su vida y dedicar su vida al Señor, ¿por qué yo no hacerlo? Y fue ahí cuando decidí entrar a tiempo completo. Yo tenía
21 años y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y sin duda ha sido de mucha bendición para mí poder haberlo hecho. John, tú también estabas estudiando cuando esto comenzó a pasar en tu vida, ¿no? Sí, claro, iba en el tercer año de la carrera en la universidad, donde Dios pone el deseo en mí a través de mi iglesia local, a través de las diferentes predicaciones que se iban haciendo, a través de la mentoría que mi pastor estuvo allí haciendo, y también algo bien interesante, una de las cosas que me motivó para entrar al ministerio fue ver a la generación precisamente de Jorge, de Fabián, de Camilo, de Francisco, que cuando visité el seminario fue una experiencia bien linda porque ellos estaban ya dentro, estaban estudiando, entonces era como un llamado de atención hacia mí de que también yo podía hacerlo. Entonces fue como un conjunto de motivaciones que me guiaron a estar al ministerio a tiempo completo. Ya estaba a un año de terminar la carrera, pero el deseo de entrar al ministerio fue más fuerte y la verdad fue una linda decisión que junto a mi esposa tomamos. En aquel entonces íbamos rumbo al matrimonio y ahora ya llevamos varios años desde los 21, como también decía Jorge, hasta la actualidad en el ministerio, y ha sido algo bien lindo. Bueno, compartiendo un poco mi experiencia, todo esto empezó a pasar cuando yo tenía 17 años y empecé a involucrarme cada vez más en mi iglesia. Yo sentí un llamado, primeramente, a simplemente usar mi vida para lo que el Señor quisiera, si fuese lo que fuese. Entonces empecé a pensar, empecé a poner en práctica todo lo que escuchaba, a involucrarme en mi iglesia. Si había evangelismo quería estar ahí. Dios, no sé, de alguna manera estaba tocando mucho mi corazón, y a mediados de ese año, en un congreso, como mencionaba Jorge también, vino el pastor Kevin White, hizo unas muy interesantes predicaciones, una de esas acerca del enfriamiento espiritual, y yo no quería dejar la oportunidad de que si Dios quería llamarme al ministerio a tiempo completo, pasasen muchos años hasta que tomase la decisión. Y luego de eso hablé con mi pastor Jason Kenny, y le comenté las decisiones que estaba tomando, lo que estaba pensando, y lo que él me dijo en un inicio fue que si Dios estaba poniendo este deseo, bueno, él también me iba a dar las acciones, me iba a dar los recursos, todo lo que yo necesitaba para poder hacerlo, y así ha sido hasta ahora. Me acuerdo que en ese tiempo conversamos y me citó el texto de Filipenses 2:13 diciendo que Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Entonces empecé a avanzar de a poco, y ya estaba en el colegio, pero estaba terminando mi enseñanza media, entonces tenía que dar la PSU en ese tiempo. Y recuerdo que me fue bien, gracias a Dios, había tenido una buena preparación. Yo en la carrera que quería estudiar había quedado en la universidad que quería quedar, en la carrera que quería quedar, con gratuidad por el puntaje de la PSU, entonces podía verse todo como si Dios me hubiera abierto una puerta, pero yo creo que Dios me hizo elegir entre lo que Él me estaba llamando y lo que el mundo estaba diciéndome que era lo que yo tenía que hacer. Entonces pensé las cosas, me vi en 10 años en la carrera ya trabajando, y me vi en 10 años en el ministerio, y no pude no decidir entrar al ministerio a tiempo completo. De mi parte fue una decisión que Dios obró. Tenía todo para tener una vida exitosa para este mundo, pero decidí entrar al seminario a estudiar, a prepararme, a trabajar en el ministerio, y creo que no fue una decisión equivocada. Gracias al Señor. Bueno, mi testimonio un poco diferente al de mis hermanos. Llegué a la Iglesia Bautista Libertad el año 2015. Estaba en el proceso de término de mi carrera profesional. Soy profesor de educación básica en matemática, y bueno, el mismo año en que llegué a la iglesia estaba terminando mi formación profesional, y fue el mismo año en que comencé a ser muy desafiado por servir en el ministerio. Yo siempre pensé que servir a Dios implicaba netamente estar en púlpito, dar algunas lecciones, y con eso ya estoy siendo un gran servidor de Dios. Siempre lo pensé de esa manera. Pero poco a poco fui comenzando a aprender que no solo había necesidad en mi alrededor, sino que en otros países, en otras ciudades, en todo el mundo estaba perdido y necesita de obreros que predicasen el Evangelio.
Y fue así que a través de diversos hombres de Dios, diversas predicaciones, la palabra cada vez me llegaba más al corazón y cada vez era mucho más fuerte mi deseo, mi anhelo por hacer algo para la obra, involucrarme quizás en una tarea mayor. Y sucedió que el mismo año terminé graduándome de mis estudios formales. Me gradué como profesor, ya estaba trabajando en una escuela, la verdad había avanzado mucho en eso, ya me habían entregado una jefatura de curso, había firmado un contrato para poder enseñar no solamente a mi curso, sino también a la mayoría de los cursos más grandes de la escuela, y todo iba avanzando aparentemente bien, las puertas se estaban abriendo bastante a mi favor. Ya hablando desde lo económico incluso, todo era mucho mejor y de alguna forma el deseo de servir a Dios fue más fuerte y me vi enfrentado en tomar una decisión. Me involucré en el seminario primeramente, siempre me gustó eso de estar estudiando, entonces yo salí de la media, me metí a la universidad, salí de la universidad y dije yo quiero seguir aprendiendo. Pero como estaba ese deseo por el Señor, entré al seminario, aprendí bastante y en la mitad de carrera en el seminario chileno bautista se presenta una oportunidad de poder servir en una iglesia y ahí fue donde yo tuve que poner en una balanza. ¿Sigo siendo profesor? ¿Sigo o voy por este camino donde Dios de alguna forma me está llamando y poder servir como pastor? Y honestamente, si hubo alguna duda en algún momento, no fue tanto por abandonar mi carrera, porque ya estaba decidido, sino más bien por esos típicos puntos de tropiezo que a veces nos ponemos, que para ser honesto, muchas veces solamente son luchas de fe. Y bueno, gracias a Dios hablé con mi esposa, con mi familia, las puertas se fueron abriendo, mi esposa inmediatamente: yo te apoyo, yo también quiero servir en el ministerio junto a ti, no hay problema. Hablé con mi jefa incluso me apoyó y todo salió muy bien. Y creo que uno de los días más lindos, y parece extraño, fue cuando renuncié a mi trabajo. Recuerdo que salí de la escuela después de haber renunciado y saliendo de esa puerta, de ese portón, me sentí absolutamente libre para poder servir a Dios. Y ese fue uno de los días más hermosos de mi vida. Amén. Amén. De mucho ánimo escuchar y sobre todo porque estuvieron todos en distintos escenarios de la vida y de que pueden estar también los que están escuchando este podcast. Ustedes estudiando en la universidad, quizás por terminar la carrera, Fabián saliendo de la etapa escolar para poder entrar a la etapa universitaria y Mauricio ya casado, egresado, con un trabajo, con familia e hijos, pero aún así fueron obedientes al llamado y pudieron seguir avanzando en aquello. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog nuestrageneracion.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.